todos, vamos a empezar lo que es la parte donde vamos a terminar en realidad la parte ósea, ¿no? Que estamos viendo lo que es cara en general. Y pues bueno, vamos a tener que estudiar las estructuras que se encuentran a nivel de lo que es el macizo facial anexo a la cavidad craneal. Entonces tenemos como estructuras a la cavidad orbitaria, a las cavidades nasales, a la cavidad bucal, ¿no? Tenemos que ir viendo cómo está conformada cada una de estas cavidades. Entonces, cuando hablamos de una cavidad, tienen que tener en cuenta que estas cavidades tienen paredes. Eso es importante, ¿no? Una pared superior, una pared inferior, una pared interna, una pared medial, una base, un vértice, ¿no? O una porción anterior, una porción posterior. Esa es la idea para que nosotros podamos delimitar. Entonces, lo que interesa es que nosotros ya armemos las estructuras que hemos estudiado en los huesitos de la cara, ¿no? Entonces, para que anexos también a lo que es la parte de la viscerocraneal, qué estructuras también de los huesos del cráneo van a formar parte de estas estructuras, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando hablamos de cavidades de la cara, estamos viendo estas estructuras, ¿no? Entonces tenemos la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, la cavidad bucal. Si hablamos de la cavidad orbitaria, ¿dónde se encontraría? ¿Qué dirían? Antero inferior, ahí está. Ah, bien. Entonces, ¿dónde? ¿Fuera de dónde? ¿Por fuera de dónde? De las fosas nasales. ¿Por debajo de dónde? De la fosa cerebral anterior, que sería este, el hueso frontal. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes están viendo, tienen que darle la terminología. Las fosas nasales, ¿dónde se encuentran? En medio. ¿Por debajo? ¿Por encima? De la cavidad bucal. ¿Y por dentro? De las cavidades orbitarias. Así tenemos que ir nosotros viendo dónde se encuentran. ¿No ve? Esa es su situación anatómica. La cavidad bucal. Por debajo de las fosas nasales. ¿No ve? Entonces la cavidad bucal, como están viendo en este caso, está representado por tres estructuras óseas, ¿no? Los maxilares y la mandíbula. Y obviamente en cada uno de estos se van a articular las raíces de las piezas dentarias, ¿no? Con la apófisis que decimos. Entonces tenemos las arcadas dentarias como un límite superior, un límite inferior, pero además anterior, porque si nosotros hacemos la apertura, por adentro vamos a tener que ver que está formado por el paladar óseo. En cambio, inferiormente no tiene límite, porque la mandíbula es como una herradura, no tiene límite. ¿Está? Aquí hay musculatura. Entonces aquí vamos a ver músculos, todo por la parte interna. Entonces va a tener un límite superior que vamos a referir como el paladar óseo. El límite inferior no lo tiene. Hacia atrás tampoco. Entonces, hacia atrás o límite posterior, ¿qué tendría que ser? Está relacionado con diferentes regiones, o con las regiones que ya vamos a estudiar en tejidos blandos. Entonces, ¿cómo está limitado la cavidad bucal? Entonces, anteriormente, ¿qué es esto? ¿No? Esta es la apófisis ascendente. ¿Ve? Esta es la apófisis piramidal. Entonces esto es lo que se denomina el cuerpo. ¿Okay? Y cuando se articulan, forman la sutura intermaxilar. Y ahí adelante forman lo que es la espina nasal anterior. ¿Okay? En cambio, la parte inferior está determinada por el cuerpo, la mandíbula, y ambos lados, ¿no? Se prolongan con sus ramas ascendentes. Entonces, acá que pueden ver el agujero. ¿Okay? Por ahí sale el nervio mentoneano, que ya en trigémino vamos a ver para dar sensibilidad a toda esta parte. Y continúa el nervio incisivo para las piezas anteriores. Entonces, así tenemos que ir describiendo. Entonces, como verán,
en cada una de las cavidades que vamos a estudiar tiene que tener paredes formadas por estructuras óseas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, como les decía, la cavidad bucal, ¿no? La cavidad bucal anteriormente es esto. Si nosotros hacemos la apertura, vamos a ver que tiene un techo, ¿no? Y obviamente el piso no es óseo. El piso está determinado por la lengua y por debajo por la musculatura, ¿no? ¿Se acuerdan de las apófisis geni, no ve? De la mandíbula. ¿Sí se inserta ahí? Hacia arriba el genio Glotis. y hacia abajo Genioideo. genioideo. Entonces, eso podemos observar. ¿Cuál es el músculo del piso de la boca? El miloioideo. ¿No ve? En la línea oblicuo-interna, el miloioideo va a estar ahí. Entonces, el límite inferior es muscular, mucoso. En cambio, el límite superior sí hay el paladar. Que obviamente, si ahorita llevan la lengua hacia arriba, está revestido de mucoso. Exactamente, el paladar mucoso. ¿No? Pero miren, hacia atrás, la parte posterior, ¿hay huesos? Entonces, el límite posterior está determinado de la cavidad bucal por un espacio. Ese espacio que nosotros podemos determinar, inclusive cuando nos resfriamos. Cuando van al médico nos duele la garganta, ¿no? Y aquí se inflama y atrás arriba nos duele. Cuando vamos al médico nos dice ya, abra la boca grande y saque la lengua. Al sacar la lengua, ¿cuántos músculos tiene la lengua? ¿Quién sabe? ¿Todavía no? 17 músculos, de los cuales uno es impar. Pero cuando sacamos la lengua, la musculatura hace que la lengua suba. Entonces, ¿qué pasa? No podemos ver el límite posterior. Entonces, con un bajalenguas nos tenemos que ayudar para poder ver esta fosa, la fosa amigdalina. Aquí están nuestras amígdalas. Eso es lo que se implanta. Para ver si hay o no situación bacteriana para que al paciente le podamos dar antibióticos, ¿no? O si no hay, es viral, analgésicos, antiinflamatorios. Lo que es muy interesante, el límite posterior, este se llama el istmo de las fauces, ¿no? La comunicación de la cavidad bucal con la faringe, con la bucofaringe. Entonces por ahí pasa el bolo alimenticio. Ahí, ¿ya? En cavidad bucal ya vamos a ir llevando. Solamente para mostrarles que la parte posterior es un límite, ¿no? Un espacio por donde pasa el bolo alimenticio. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de la parte superior? ¿No? Esta parte, esta porción. El límite superior, entonces, o techo también se llama, o pared superior, está formado por dos piezas óseas, que son el maxilar y el palatino, ¿no? La apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino, que entre sí se van a articular a través de sus bordes mediales o bordes internos, formando suturas armónicas. ¿Lo ven? Entonces, sinartrósicas. Entonces, ¿qué es una sutura armónica? Eso es que están libres de suturas dentadas o escamas. Entonces, esa es la idea. Lo mismo pasa con los nasales, el nasal con el humus con el hermoides, etc. Son suturas armónicas, ¿sí? Entonces, cuando se unen las cuatro piezas, forman una sutura crucial. Sutura crucial. Ahora, a nivel posterior, esta es la lámina horizontal del palatino, ¿verdad? A nivel posterior, ¿sí? Su borde posterior no se articula, es libre y forma un saliente. ¿Qué se llama eso? Espina nasal posterior. Ahora, ese borde posterior, ¿para qué sirve? Sirve de inserción para la poneurosis del velo del paladar. Ya, ¿qué es el velo del paladar? La musculatura, ¿no ven? La musculatura de los músculos del paladar. Ya la empezó. Crucial o cruciforme. Entonces, en el punto medio de la cruz, ese se llama el punto crucial, que es un punto también craniométrico. ¿Ve? El punto crucial. Entonces, ¿dónde estaría el punto crucial?
estaría en la unión de ¿qué? De las cuatro piezas óseas. ¿Se dan cuenta? Entre las láminas horizontales y las apófisis palatinas del maxilar. Entonces ahí estaría. ¿Alguien sabe manejar? Encontramos a nivel anterior en el techo de la cavidad bucal un orificio, ¿no ve? ¿El agujero? Incisivo. Sí. ¿Qué pasa por ahí? Vasos y nervios. Nasopalaticos. El nervio incisivo, también llamado nasopalatino. ¿Ve? Bien. Y en la parte posterior, o al revés, entonces en la cavidad bucal. Entonces, de acuerdo a la estructura que tiene en la parte del techo, eso estábamos hablando, ¿no ve? Entonces, ¿qué es el agujero incisivo? Cuando está desarticulado, y vemos, es el canal, ¿cierto? Cuando está articulado, este es el orificio y lo que ingresa es el conducto, que esa es la diferencia en las estructuras. Ahora, en la parte posterior, ya habíamos dicho que aquí está la espina nasal posterior y que este borde nos sirve para la inserción de la aponeurosis de los músculos del paladar. ¿Ve? ¿Cuáles son los músculos del paladar? Dos hemos llevado por el momento, ¿no ve? El tensor del velo del paladar o peristafilino externo, el elevador del velo del paladar o peristafilino interno. Hay más todavía que vamos a ir viendo cuando estudiamos. ¿Dónde se inserta el tensor del velo del paladar? ¿Dónde han escuchado? Fosita escafoidea. ¿Dónde está eso? En el esfenoide. Siempre cuando hagan una pregunta, empiecen de lo grande, no se vayan a lo pequeño, al detalle. ¿No? En el esfenoides, ¿en qué porción? En su apoyo pterigoides, donde está la fosita escafoidea. ¿Ve? Ahora si les digo el elevador del velo del paladar, ¿en qué hueso? Temporal. Temporal. ¿En qué porción? Peñasco. Peñasco, ¿no ve? Ahora, ¿en qué cara? Posterior. Posterior inferior. ¿Se dan cuenta? Así tenemos que ir viendo poco a poco. Bien, entonces a los lados se encuentra esto, el orificio palatino mayor o posterior. Y ahí encima los accesorios, ¿no? Entonces, así está conformado lo que es nuestra pared superior o techo del paladar, ¿no? Nos vamos a la cavidad nasal. Entonces, miren, esta es la cavidad nasal. Cuando hablamos de la cavidad nasal, tenemos que ver primero un orificio. Este es el orificio anterior de las fosas nasales. Entonces, que está formado, miren, por arriba los huesos nasales, huesos propios de la nariz, que eso va a ser como el techo o la pared superior, ¿no? Que también está representado por la apófisis frontal del maxilar, o también llamada la rama ascendente. Esta va a descender y va a formar los límites laterales, ya sea bajo el cuerpo, formando la espina nasal anterior. Entonces, este es el orificio anterior, orificio piriforme por su forma, como una pirámide. Y miren, desde ahí ya podemos ver que tiene una pared medial, a la cual le vamos a llamar el tabique nasal. Una pared lateral, que como características están los cornetes o las conchas. Un piso, que está formado por el maxilar y el palatino, pero ya en sus caras superiores, que las caras inferiores eran de la cavidad bucal. Pues ya tienen que relacionarlo, esa es la idea de esta parte, ¿no? Que relacionen todos los huesitos. Entonces, cuando hablamos de la pared externa, tal vez la más complicada es todo eso. Esta es la pared externa. Entonces, miren, está formado por el maxilar en su cara interna, donde se encuentra la rama ascendente o frontal, en la cual podemos observar las crestas turbinales, la cresta turbinal superior y la cresta turbinal inferior, en la cual se va a articular el cornete medio
y el cornete inferior. ¿Pero qué? Sus extremos anteriores. Extremos anteriores. Entonces, cuando hemos visto cornete, el que hemos estudiado es el cornete inferior, porque es un hueso aislado, independiente de la cara. La característica era que tenía extremos, bordes y sus tres apófisis, ¿no? Cara externa, cara interna. Entonces, el extremo anterior siempre es más voluminoso, miren, es mayor. Por eso nos damos cuenta que es hacia adelante. Y el extremo posterior es en punta. En punta. El cual se va a articular ¿dónde? En la cresta turbinal inferior, pero ya ¿de dónde? De la lámina vertical del palatino, en su cara medial o en su cara interna, ¿no? Ahora esta cara del cornete inferior, esta es la cara septal o cara interna, que es convexa, rugosa, ¿sí? Entonces la cara externo-lateral es cóncava, ¿ven? Y de ahí se puede observar dos apófisis. De esta cara se pueden ver dos apófisis nomás en su borde superior. La apófisis lagrimal, entonces también forma parte del unguis, miren, el unguis en su cara interna, un hueso lagrimal. Y la otra va a ser la apófisis etmoidal. ¿Qué se articula ahí? Esto. Aquí en este huesito se ha seccionado el cornete medio, parte del cornete medio, para poder ver adentro el laberinto etmoidal. Entonces, esto lo que están viendo es la apófisis nuciforme, que se está articulando con la apófisis etmoidal del cornete inferior, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo estas estructuras. Hacia más externamente, ese espacio que ven es el seno maxilar, ¿no? Pero bueno, estas son las estructuras que forman parte. Entonces, también miren, está la lámina vertical del palatino formando parte, la cual va a dar dos apófisis, ¿se acuerdan? La apófisis esfenoidal y la apófisis orbital, con sus facetas y carillas que tiene. Y entre las dos, esto. ¿Ahorita es escotadura? No, Pero cuando vemos un hueso desarticulado, es escotadura. Pero cuando se articula el esfenoides, se vuelve agujero. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por ahí qué pasa? Por el agujero, ahorita es agujero. ¿Qué se llama ese agujero? O escotadura si está desarticulado. Esfenopalatina. Entonces, ¿qué pasa? La arteria esfenopalatina. ¿Listo? Que es la rama terminal de la maxilar interna, que es muy importante. Esto está a nivel del trasfondo de la fosa, que ahorita vamos a ver. Entonces aquí se ve excelente porque está desarticulado, obviamente, ¿no? Falta la otra mitad, la mitad izquierda. Entonces, pero esto es para ver toda la parte de la pared externa. Esas son las estructuras que forman parte de la pared externa de las fosas nasales. Si vamos a ver el laberinto etmoidal, es esto. Este es el laborcito que hay en invierno, ¿eh? Entonces, miren, estas son las masas laterales. Miren, el cornete inferior, para entender los esquemas. El cornete inferior tenía dos apófisis que se ven por esta cara septal. La apófisis, entonces este es el unguis, su borde inferior del unguis. Esta es la apófisis, entonces ¿esto qué es? La apófisis nuciforme, ¿sí? El extremo anterior, la cresta turminal, ¿no?, inferior de la rama ascendente, y la cresta turminal inferior del palatino, ¿no? Entonces, aquí está la apófisis orbitaria, la apófisis esfenoidal, y aquí está el agujero esfenopalatino. Entonces, cuando vemos el etmoides desde su cara medial, podemos observar estos los cornetes. El cornete superior es pequeño, el cornete medio es más grande y el cornete inferior es más grande, pero ya es un hueso de la cara. Entonces, ¿de dónde se originan los cornetes? ¿Dónde se originan el cornete superior y el cornete medio? Si les preguntamos. Eso, de las masas laterales, pero de su cara interna. Y que puede existir el cuarto y el quinto cornete. Aquí hay un cuarto cornete, por ejemplo,
¿No ve? Este cuarto se llama de Santorini. Y si hay uno más pequeñito, el de Zuckerkamp, que es más chiquitito, no salía la flecha ahorita ahí. ¿Me dan cuenta? Pero esos son accesorios, no siempre están. Ahora, ¿qué se llama el espacio entre cornete y cornete? Meatos. Meato superior, meato medio y meato inferior. El meato inferior está en el piso de las fosas nasales. ¿De ahí qué van a desembocar? Los senos paranasales. El seno frontal, los senos etmoidales, el seno maxilar y el seno esfenoidal. Y aquí abajo, el conducto lacrimonasal. ¿No? Desemboca ahí. Por ahí caen pues las lágrimas. Y va a llegar a la mucosa, se va a estimular. Por eso es que cuando lloramos hay producción de moco. ¿No ven? Entonces, por ese lugar. Ahí. ¿Sí? Entonces son esas características. Ahora miren, las masas laterales tienen caras. La cara superior donde está lleno de celdillas y están los conductos etmoidales, anterior y posterior. ¿Esto con quién se va a articular? ¿Qué otro hueso tiene celdillas? Frontal. El frontal, ¿eh? Entonces aquí están hemiceldillas etmoidales. Cuando se articula con el frontal, se mueven celdillas frontoetmoidales o etmoidofrontales, como quieran. Entonces ya se cierran. Miren la parte anterior de las masas laterales, con el unguis y la rama ascendente. La parte posterior, que estamos viendo ahí, con el esfenoides. Y la fosa orbitaria del palatino. Ahí está. No se olviden que tienen la fosa orbitaria en la carilla que va a la órbita. ¿Lo ve? Entonces la parte inferior, acá estamos viendo con el laberinto etmoidal. La cara interna, los cornetes, y hacia afuera estaría la lámina orbitaria, para la cavidad orbitaria. ¿Está? Entonces estos esquemas que son muy confusos, tenemos que aprenderlos a designar de acuerdo a las estructuras que tiene cada huesito, ¿no? Entonces de acá, neterseideado, es bien complejo esto, entender qué ha hecho. Haremos pintar, ya sacado ese libro para pintar, ¿no? Entonces donde pueden pintar todas las estructuras, es otro método para estudio de la anatomía, el pintar, el dibujar. Entonces es interesante eso, ¿ya? Bien, esta es la pared superior, también llamado techo. Entonces está formado por esto: los huesos propios de la nariz, los huesos nasales, la espina nasal del frontal, la lámina horizontal del etmoides o la lámina cribosa, y hacia atrás está el esfenoides con su cara anterior, en la cual se encuentra el orificio del seno esfenoidal. Entonces esas características vienen a ser del techo o la pared superior. Bien, la pared inferior es esto, ¿ve? La pared inferior de las fosas nasales, entonces está conformado por las caras superiores de la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino, formando las suturas interpalatina e intermaxilar, ¿no? A nivel anterior se encuentra esto, que se llama Cresta incisiva. la cresta incisiva. ¿Ven? Cresta incisiva. Bien. Esta es la pared interna que también se llama el tabique nasal. Entonces, lo que están viendo acá es el tabique nasal óseo. ¿Ven? Porque aquí también va a venir la parte cartilaginosa. Entonces, está formado, ¿esto qué es? Lámina perpendicular. La lámina perpendicular o pentagonal del etmoides. Y hacia abajo el hueso gómero. Entonces esta lámina perpendicular o pentagonal tiene caras. ¿Ve? Hacia arriba la cara superior con la lámina cribosa. La parte o el borde posterior con la cresta esfenoidal anterior. Acá la anterior superior con la espina nasal del frontal y los huesos propios de la nariz. La posterior inferior con el borde anterior del módulo. ¿Sí? Y pues obviamente en su borde anterior inferior, aquí tendría que estar lo que es el cartílago septal. Entonces, lo que se mueve, este es el cartílago nasal. Si nosotros sacamos, por adentro hay más cartílago.
sería el cartílago septal o cartílago interno. Eso hay que ver cuando hay un accidente que se está desviando. Normalmente los huesitos, ¿no? Y ahí se necesita pues anestesia para rectar. Si es cartílago se puede mover nomás, pero eso hay que ver. ¿No? Entonces esta es la parte del etmoides. Ahora las fosas nasales se comunicaban, ¿no? Por el orificio anterior, y aquí atrás está el orificio posterior. ¿Qué se llama el orificio posterior? Las coanas. Siempre se pregunta en fosas nasales cuáles son los límites de las coanas. ¿Qué diría? Cuando digo límites, siempre piensen superior, inferior, interno, externo. Esos son los límites de una determinada cavidad. Entonces, hacia arriba, ¿qué estará? Cuerpo, cara inferior del cuerpo. El esfenoides, ¿no ve? Entonces, la cara inferior, donde se está articulando las alitas del vómito, en realidad el canal del vómito, ¿no ve? Formando la esquindelesis con la cresta esfenoidal inferior. Entonces, eso sería hacia arriba. Hacia abajo están las láminas horizontales del palatino que se articulan, ¿sí? Hacia ambos lados las apófisis pterigoides que están viendo acá, ¿no? Las láminas mediales, e internamente sería el borde posterior del vómito. Y ojo con eso, cuando se pregunta qué borde separa las coanas, es el posterior. ¿Ya? Bien. La cavidad orbital. Entonces hemos visto la cavidad bucal y la cavidad nasal. Bueno, la cavidad bucal por el momento es la más accesible porque es superior prácticamente al techo. Inferior no tenemos, posterior no tenemos, y anterior sería la arcada, ¿no?, dental. Entonces, la cavidad orbitaria está formado, miren, por un techo. Bueno, en realidad este reborde se llama la base. Es como un cono cuadrilátero, ¿no? Y el vértice sería aquí adentro, ¿no? Entonces todo este reborde orbitario formado por el frontal, el cigomático malar y el maxilar con su rama ascendente viene a ser la base de la cavidad orbital. Y el vértice, lo que están viendo ahí adentro, ¿no? Ahora tenemos que estudiar un techo. ¿Ven? Está formado por quién? Por la porción horizontal del frontal. Bien. O porción orbitaria del frontal. Pero también está esto. ¿Qué es? El ala menor del esfenoides. Y aquí encontramos esto. Interesante. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa? Nervio óptico. Ya, a ver, hasta en los exámenes dense cuenta también que si es una estructura lógica, no se pregunte eso porque es muy accesible. Si les digo qué par craneal pasa por el agujero óptico, pues el nervio óptico. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Qué arteria pasa por ahí? ¿Ve? Porque esa es la variante. ¿Ve? La arteria oftálmica. No hay arteria óptica, por si acaso, que a veces relacionamos nervio óptico con arteria óptica, ¿no ve? No. Nervio óptico con arteria oftálmica. Ya, bien. Entonces, acá tenemos un abultamiento. Tubérculo. Tubérculo óptico. ¿Ya? El ala menor. Que acá va a servir para la inserción. ¿Ya? En cavidad orbitaria, bueno, en globo ocular vamos a llevar esto. Pero ya tenemos esta estructura. Por el momento, este es el techo o pared superior. ¿Ya? Ahora, tenemos la pared externa. Esta es la pared externa. ¿Está formado por quién? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? La porción orbitaria del hueso cigomático. Si me dicen cigomático, todo esto es el cigomático. Entonces, tenemos que hacer más detalle. Esa es mi idea. ¿Qué es esto? Esfenoides. ¿Qué? La carilla orbitaria del esfenoides. ¿Lo ve? Ahí.
la pared medial o interna. ¿Qué huesos es? El unguis. ¿Qué tiene? La cresta lagrimal posterior. No se olviden que es posterior, porque esta es la anterior. La anterior, en todo caso, sería el límite de la base orbital. ¿Se dan cuenta? Y entre estos dos se forma un canal. También forma parte de la pared interna. El canal lacrimonasal o lacrimomuconasal. ¿A ver? Más posterior está este de amarillo, ¿ves? Lámina papirácea. La lámina papirácea del etmoides o lámina orbitaria o hueso plano también. Y fíjense, se están articulando con las suturas armónicas que tiene. Entonces, pared medial o interna, pared lateral o externa, pared superior o techo, pared inferior o piso. La Carilla orbitaria de la apófisis piramidal. Exactamente, de la apófisis piramidal, la cara orbitaria, donde encontramos el canal infraorbitario o suborbitario, que luego se cierra y se vuelve conducto y pues sale por el agujero. ¿Ve? Pero bueno, acá nos interesa el canal y el conducto. De esta parte no se van a olvidar, esto siempre nos olvidamos. A veces justo sus preguntas. ¿Qué es así? Chiquitito. Carilla orbitaria de la apófisis orbitaria del palatino. La carilla orbitaria de la apófisis orbitaria del palatino. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está viendo. Ahora, en este piso encontramos una hendidura y un agujero que se puede ver. El agujero redondo mayor. ¿Qué pasa por ahí? O redondo o rotundo. El nervio maxilar del trigémino. Y ahí entra y hace una estructura como bayoneta para cambiar de nombre a nervio infraorbital. O sea, ahí cambia, no es una rama, sino cambia de nombre. Entonces, por esta hendidura que está por dos huesos, el maxilar y el esfenoide, se va a llamar hendidura esfenomaxilar. Por ahí pasa el nervio maxilar, cambiando a nombre infraorbitario o suborbitario. ¿Ven? Ahora, en el vértice, este es el vértice. La hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Fisura o cisura es lo mismo. Entonces, esta va a ser la fisura o cisura orbitaria inferior, esfenomaxilar, y esta va a ser la superior, solamente esfenoidal, a la menor y a la mayor. ¿Qué pasa por acá? Uy. Eso. Acá se va a insertar el anillo tendinoso de los rectos en el tubérculo infraóptico, ahí. Entonces, esto va a delimitar en dos segmentos, uno interno y otro alargado externo. ¿Listo? Entonces, por este segmento pasa el tercer par craneal. ¿Cuál es el tercer par craneal? Motor ocular común u oculomotor. Ya. El cuarto par craneal. Ya. Pero bueno, el cuarto no pasa por aquí, el cuarto pasa por acá, por allá afuera. ¿Verdad? Por aquí pasa el tercero, el sexto, motor ocular externo o abductor. Bien. Y la primera rama del trigémino, ¿qué se llama? Oftálmico. ¿En qué se divide? Nasal, frontal y lagrimal. Bien. Entonces por aquí pasa el nasal solamente. Entonces pasa el tercero, el sexto, el nasal o naso ciliar y la vena oftálmica. Por aquí pasa la arteria y por aquí la vena. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora por aquí afuera pasa el cuarto par craneal. ¿Cuál es el cuarto? Patético trocar. Más hacia afuera, el frontal. Y más hacia afuera, el lagrimal. ¿Sí? Que eso ya lo vamos a dividir. Pero ya saben qué estructuras van a pasar por esta hendidura. Normalmente siempre se pregunta, ¿no? Entonces, ahí pueden ver ya las suturas que hacen los huesitos, dándole el nombre correspondiente de los huesos que se están articulando.
Entonces, esa es la cavidad orbital. Techo, piso, medial, lateral, vértice, base. Y los orificios, no se olviden que se encuentran ahí. Bien. Vamos a otro que se llama la fosa pterigomaxilar, o también llamada infratemporal. Entonces, para ver esta fosa, inclusive cuando hay cadáver, tenemos que romper este arco. El arco cigomático. Hay que romperlo como está ahí. Por lo tanto, también estructuras musculares van a ir, ¿no?, a romperse para poder ver. ¿Qué también hay que sacar? La rama ascendente del maxilar o de la mandíbula. ¿Por qué? Porque eso es lo que está acá obstruyendo. No se olviden que aquí se articula. Aquí va a estar la rama ascendente. Y no nos va a permitir ver, pues, como vemos así. No nos permite ver. Entonces hay que seccionar el arco y sacar la rama ascendente de la mandíbula. Entonces en disección se deja normalmente el cóndilo. El cóndilo para que esté la inserción del pterigoideo externo. ¿Sí? Entonces, y se hace una sección para que se pueda ver los nervios también, el dental inferior, etc. Eso vamos a ver en la parte de acá. Entonces, miren, este es el límite anterior de esta fosa. ¿Qué es esta parte de este abultamiento? Tuberosidad. La tuberosidad del maxilar. Bien. Que ahí se encuentra ¿qué? Los orificios Dentarios. para los nervios dentarios posteriores. Dentarios o alveolares es lo mismo, pero tenemos que decir posterior. Esa es la característica. Si me dicen dentario o alveolar, está a medias, porque hay anterior, medio y posterior, y abajo está el inferior. ¿Verdad? Entonces, tenemos que diferenciar. La parte superior es esta. ¿Qué sería así? La carilla temporal de la mayor de las senoides. No la carilla temporal. La carilla temporal es esta. Ah, Y estamos abajo, Carilla. infratemporal. Aquí hay una cresta. Y esta es la carilla subtemporal o cigomática del ala mayor del esfenoides. Esa es la característica. Eso sería el techo. ¿No? La pared interna estaría formada por esto. La lámina interna de la apófisis pterigoides, ¿no? Y que más hacia abajo, ¿se acuerdan que entre lámina y lámina se forma la escotadura? ¿Qué se articula ahí? La apófisis piramidal del palatino. Está cerrando esa escotadura. ¿Ve? Ahora, ¿qué característica? Límite posterior no tiene. No tiene. Pero más hacia atrás encontramos esta apófisis. ¿Esta apófisis qué se llama? estiloide. La apófisis estiloides. ¿Dónde se encuentra la apófisis estiloides? Temporal, peñasco, cara posterior inferior. ¿Qué se inserta en la apófisis estiloide? ¿Qué es el ramillete estilio? O del trigonano. ¿Qué se inserta? 3 músculos, 2 ligamentos. ¿Qué músculos? Estilo gloso, estilo yoideo, estilo faringio. ¿Qué ligamentos? Estilo yoideo, que se repite, y el estilo maxilar. Maxilar o mandibular. ¿No? Es también parte del aparato yoideo, la apófisis estiloides. ¿Ven? Ya. Entonces, miren, aquí forma un espacio. El espacio preestiloideo y el espacio retroestiloideo. Y esto en cadáver es muy interesante porque tenemos que palpar la apófisis estiloides y hacer la disección para atrás, porque aquí se encuentran los 4 últimos pares craneales en disección: el glosofaringio, el vago, el espinal y el hipogloso. Se van a encontrar, ¿no? Entonces, este es retroestiloideo y esto es preestiloideo. Entonces, ¿se acuerdan del borde posterior de la mandíbula? De la rama ascendente, en forma de S alargada. Entonces, aquí está la rama ascendente. ¿Qué va a hacer? No es articulable, pero se relaciona con estos espacios.
el preestiloideo y el retroestiloideo. ¿Ya? Importante. Bien, entonces no tiene borde posterior, pero sí tiene un límite externo. Si este era el interno, el externo justamente es la rama ascendente, ¿sí? Que se tiene que sacar para poder visualizar. Entonces, eso es la fosa infratemporal. Esto es muy importante porque aquí vemos los músculos masticadores, los pterigoideos, porque aquí está el temporal, ¿no ve? Temporal. Externamente está el macetero, que al macetero vamos a tener que seccionarlo para poder ver esto, si no, no vamos a poder ver. Vamos a tener que cortar el arco cigomático. Pero aquí, ¿qué se puede ver en el cadáver? Los dos pterigoideos. El pterigoideo externo o superior y el pterigoideo interno o inferior. El cadáver así se llama, superior e inferior, ¿sí? Para que puedas diferenciar. Pero también aquí vemos el trigémino, el nervio mandibular con sus troncos terminales. Entonces aquí lo vamos a ver al nervio lingual, al dental inferior, ¿no? Vamos a ver el miloioideo, ¿no? Entonces, nervios que ya en trigémino vamos a ver, porque esta fosa es muy importante, la fosa infratemporal. Entonces ya cuando veamos esa parte, ya no vamos a ir a huesos, ya te vamos a ver, directamente vamos a ir al contenido, ¿ya? Entonces eso es importante que vayamos bien. Entonces, esta fosa tiene un trasfondo, es decir, más adentro hay estructuras. Y ese trasfondo está formado por la lámina vertical del palatino. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa lámina vertical está más adentro y de la cual emite esas dos apófisis, la orbitaria y la esfenoidal. Entonces, ahí se encuentra el agujero esfenopalatino, allí en el trasfondo de esta fosa. Por ahí pasa la arteria esfenopalatina, con una rama terminal de la maxilar interna. Entonces, la maxilar interna van a ver que en esta fosa da 14 ramas y la última, la terminal, es la esfenopalatina, que por ahí se va a introducir. Bien, entonces esa es la estructura también de nuestras cavidades. Miren, la cavidad nasal con el laberinto etmoidal, ahí están las coanas. ¿Esto qué es? Vómito. Borde posterior del bóveo. Ahí arriba está el cuerpo de los esfenoides. Acá las apófisis pterigoides y miren las láminas horizontales del palatino, formando las coanas. Y de ahí se puede ver los cornetes inclusive. A ver, el seno maxilar. Entonces la cavidad orbitaria, parte de la cavidad bucal. Entonces, son estructuras que tienen con la parte del viscerocráneo. Bien, entonces esas son las cavidades. Nos vamos a lo que es el hueso ioides. ¿Vale? Entonces, ¿dónde encontramos el hueso ioides? ¿Por encima de qué? ¿Qué es esto? Antes de la tráquea es esto. ¿Por encima? Cartílago. La laringe. La laringe. Van a ver que en la laringe hay diferentes cartílagos, ¿no? Pero por el momento la laringe, ¿no? Es el cartílago como escudo, el tiroides, ¿no? Entonces, por encima está. Por debajo, ¿no? De la mandíbula, prácticamente del ángulo del gonión, vamos a ver el ioides. Más o menos nuestro límite posterior es la cuarta vértebra cervical. Ahí se va a encontrar el ioides. Entonces, este hueso ioides tiene una característica: no está articulado. Cuando digo articulado, estoy hablando de unión de huesos. Entonces, está unido a nuestra estructura anatómica por musculatura, por membranas y por ligamentos, ¿no? Entonces, ahí están los ligamentos de la apófisis estiloides, alioides que forman el aparato ioideo, ¿no ve? Entonces, la apófisis estiloides, ligamento estiloioideo y el ioides. Bien. Entonces, fíjense, ahí está el hueso ioides, que nos va a servir para inserciones de estos músculos. A estos músculos los vamos a llamar los supraioideos. Y a estos músculos, los infraioideos. Entonces,
Miren cómo se está agarrando la membrana, una membrana, por donde pasa el digástrico, vientre anterior, tendón intermedio y vientre posterior. Hay un músculo que siempre lo perfora el vientre posterior, el estiloioideo. Así podemos identificar que está perforado. El del piso de la boca, que se llamaba miloioideo. Y otro que viene del ioides a la lengua, el io gloso. ¿No? El io gloso. Más hacia adentro, ¿no? Entonces, que aquí no se puede ver, pero tendremos que diseccionar esta parte, está el genioideo. También forma parte de los músculos supra, ¿no? El genioideo. Hacia abajo, estamos yendo hacia la parte cervical, ¿no? Inferior ya hacia la parte torácica. Entonces tenemos que tomar en cuenta el manubrio del esternón y también la clavícula, que es el límite inferior del cuello. Esto es el superior y esto va a ser el inferior. Todo esto es la región cervical. Entonces va a ver acá el esterno. No, eso no es supraioideo o infraioideo, eso es lateral de la cara. Estamos viendo ioides. Esternón, clavícula, ioides. Esternón, cleido, ioideo. Esternón, tiroides, ioides. Esternón, tiro, ioideo. Cartílago, tiroides, ioides. Tiro, ioideo. Listo. Y hay un músculo digástrico. Bueno, está formado por el cuerpo, astas menores y astas mayores. El cuerpo separado por una cresta transversal, una cresta horizontal, superior e inferior. Asta menor y asta mayor. Es como una mandíbula edéntula. Edéntula quiere decir sin dientes, ¿no? Parecía que tuviera unos caninos y nada más, ¿no ve? Entonces son astas menores, astas menores y astas mayores. Entonces les decía que este ioides interviene para la inserción de músculos supra e infraioideos. Interviene en la apertura bucal y en la deglución. Por eso es que algunos de estos músculos supraioideos se los ha denominado como masticadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque interviene cuando nosotros abrimos y cerramos, apertura bucal, y cuando hacemos la deglución. Pero sin embargo no tienen la potencia masticatoria de intervenir ¿dónde? En la articulación temporomandibular. Entonces es ahí donde tienen que intervenir la potencia muscular para que se denominen masticadores. ¿Listo? Entonces antiguamente van a ver en ediciones de Rubier, inclusive antiguas, está uno de estos como masticador, ¿no? Pero después ya por la función han vuelto sumamente funcionales a nivel de la apertura bucal y la deglución. Pues miren, esos son los supraioideos. Aquí hay que aumentarlo el io gloso. Y estos son los infraioideos, de acuerdo a lo que van a originarse e insertarse. Hay un músculo que les decía que es digástrico. El digástrico supraioideo, ¿no? Vientre anterior y vientre posterior, que lleva el mismo nombre, digástrico. Pero hay un digástrico que es infraioideo. Ese se llama el homoioideo. Entonces este va a ser vientre superior, va a tener un tendón intermedio y un vientre inferior. Homoioideo, omoplato. A la escápula o el omoplato va a insertarse. Pues se llama homoioideo. Bueno, eso ya en la parte muscular vamos a ver. ¿Para qué sirve la parte del hueso ioides? Justamente para insertar eso, a los supraioideos, a los infraioideos, a ligamentos y obviamente a la membrana tiroidea. Entonces ya van a ver en su cara anterior, en su borde superior, en su borde inferior, la musculatura que se está insertando. Entonces miren, esta es la parte infraioidea. Para ver estos infraioideos, este músculo no nos permite. Este músculo es el que estaban diciendo. Cuando giramos se marca el externo, cleido más cleido. Miren, una inserción external.
otra clavicular y va hasta la mastoides. ¿Pero dónde han escuchado la inserción del esternocleidomastoideo? Que llega a fibritas en el occipital. Debería llamarse esternocleidomastoideo. Porque llega ahí. Este músculo es lateral del cuello. Hay que seccionarlo, hay que diseccionarlo para poder ver el paquete vasculonervioso y poder ver estas estructuras. Miren, este es el homoioideo que estoy siguiendo. Este es su tendón intermedio y que está ahí en la omoplata. Y miren, se forman triángulos, que esto vamos a ver como triángulos a nivel de la región cervical. Entonces aquí está el trapecio, el esternocleidomastoideo, el vientre inferior y que divide en triángulos. Entonces, toda esta parte es la musculatura infradiural. Ya no sigo ahí, sino puedo. Entonces, ahí está, miren, la membrana. Este es el borde inferior y el borde inferior del asta anterior. Miren, esta es la membrana tiroidea. Membrana tiroidea. Entonces, esta membrana tiene ligamentos de refuerzos mediales y laterales. Entonces, a estos ligamentos también les van a llamar el mismo nombre, tiroideos. Entonces, ahí está el asta, que también se está insertando el constrictor de la faringe. Ahí. Esta es la parte de la faringe. ¿Se acuerdan del tubérculo faringio? ¿Qué se inserta? El rafe faringio. Estos músculos, que son varios, izquierdo y derecho, hacen esto, se entrecruzan en la línea media. Y esa línea media tendinosa se llama el rafe. Y la parte superior en el tubérculo faríngeo del occipital. Ahí se está insertando, ahí detrás. Apoyo basilar. Bien, entonces hasta ahí en realidad es la parte de toda la situación de la cara. Esto no está en el librito, pero bueno, entra dentro de lo que es ese estudio, que son los puntos craniométricos. ¿Ya? Creo que hemos revisado, han de revisar también con sus docentes. Los puntos craniométricos son puntos anatómicos de referencia que se encuentran en la parte medial y en la parte lateral. ¿Ya? Entonces, estos puntos anatómicos, en línea medial de abajo hacia arriba, tenemos este. ¿Qué se llama ese? O no. Entonano o natio. Entre los incisivos centrales está el alveolar inferior. El alveolar superior acá, pero este se llama prostio. ¿No? Este es la espina nasal anterior, ¿no ven? Entonces el espinal anterior. Acá, entre los huesos propios y el cartílago ahí al medio se va a formar uno. El rinio. El nation o nasal. Arriba, Glabela. la glabela. ¿No ve? En las eminencias frontales ahí al medio, el ófreo. La parte de articulación entre el frontal y los parietales, recto. Ahora la parte más superior, ¿qué se llama? ¿Ovelión? No. El vértex. La parte más superior, que esa parte superior, de acuerdo a la característica del cráneo, puede ser más anterior como puede ser más posterior. Entonces es un punto móvil. ¿Cómo hacemos? Ponemos un plano y ponemos una regla ahí donde se para, eso es el vértex, ¿no? Entonces la parte más superior, que es también el eje corporal del cuerpo. Ahora, esto. No, protuberancia occipital externa. El inio. Este es el agujero foramen occipital, ¿no ve? Tiene dos, este es el opistion, y este es el basio. Basio, se van a acordar de apoyo basilar, basio. Y el lado opuesto, opistion. ¿No? Ahora llegamos acá, el espinal posterior y el crucial. Crucial. Entonces, esos son los puntos mediales. Ya vamos a acabar un poquito más. ¿Ya?
Y los puntos laterales, no sé si acá, puntos laterales o pares, empezamos por esto. Este es el gonio, ¿no? El gonio. Esta estructura, la parte más prominente del arco cigomático, que también es un poco movible de acuerdo al cráneo, se llama el sigium o cigomático. Es la parte más prominente de la apófisis cigomática. Aquí hay un punto en la cavidad orbital entre el unguis maxilar y frontal, ahí. ¿Qué se llama eso? El dacrium. ¿Listo? El dacrium. Este sabemos. Terio. En forma de H. El terio. En forma de una Y. Esterio. Que forman las fontaneras, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien. Ahora, aquí hay un punto craniométrico entre la línea temporal del frontal, la sutura coronal y la línea temporal superior del parietal. Ese es el estefanión. El estefanión. Bien. Por último, en la parte inferior, por si acaso, también hay otros puntitos. No sé si acá. Aquí en la cavidad glenoidea, donde se articula el cóndilo del temporal. Ahí viene el glenoideo. Y en esta parte, en la fosa yugular, ¿no? El yugular. Entonces también son puntos pares que tenemos que tomar en cuenta. Por último, los contrafuertes que tiene la base del cráneo y el cráneo, que solamente son estructuras de soporte que tiene la base del cráneo y también la parte del macizo facial unido al neurocráneo y el viscerocráneo. Entonces nuestro punto clave es el esfenoides, como es el hueso cuñado. Entonces el esfenoides va a ser el punto clave. Entonces existe uno anterior, que es el esfenofrontal, inclusive aquí adentro está el frontal, el esfenofrontal, el petroso y el occipital, contrafuertes. Entonces de retención articulable para la protección que tiene la base. Existen también los externos o faciales, ¿no? El sagital, el frontonasal, el cigomático, ¿no? Las masticadores occipitales que tenemos, que también van a ser puntos de refuerzo a nivel facial. Entonces, cuando existe un traumatismo, ustedes van a ver en cirugía maxilofacial las fracturas del éforo, ¿no? El éforo 1, el éforo 2 y el éforo 3. Obviamente, en gravedad, el menor es el 1 y el mayor es el 3. Esto es bien complicado. Aquí la persona corre riesgo de vida, inclusive, en estas fracturas, ¿no? Y obviamente hay que hacer la reconstrucción con un maxilofacial, ¿no? Entonces el maxilofacial tiene que dominar anatomía. Es una de las especialidades que también en algún momento ustedes clínicamente van a llevar. ¿Listo? Ya, van a disculpar mucho, me alargado. Eso sería.